métodos probabilísticos. ¿Listo? Entonces decíamos que en procesamiento de imágenes nosotros le podíamos dar una representación o interpretar de forma probabilística la intensidad de los píxeles. ¿Cómo hacíamos eso? Pues primero que todo teníamos que construir un histograma. ¿Qué era el histograma? Era básicamente la representación, ¿cierto?, como función de la intensidad del número de píxeles que tenía una intensidad dada. Entonces, ¿cómo construíamos ese histograma? ¿Se acuerdan? Hicimos un ejemplo. Básicamente uno recorre todas las filas y todas las columnas y dependiendo del número de bits que se han utilizado para codificar la intensidad, uno básicamente cuenta cuántos píxeles hay que tengan una intensidad dada. ¿Listo? Hasta ahí vamos en un histograma. Después uno pasa a un histograma normalizado. Ese histograma normalizado, ¿cómo se obtiene? Pues básicamente dividiendo ese histograma sobre el número de píxeles que tiene la imagen, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo la imagen tenía 4 filas y 5 columnas, entonces ese histograma usted lo va a dividir sobre 20. ¿Estamos? Me gustaría, muchachos, que hiciéramos un ejercicio en MATLAB, ya lo hicimos en papel la vez pasada, sobre cómo calcular el histograma, cómo calcular el histograma normalizado. Entonces lo vamos a meditar más o menos en unas 2 clases a partir de ahora. ¿Todos ven ahí la letra? ¿No? Listo. ¿No se ve? ¿Sí? Bien, señores, entonces vamos a crearnos un script que haga lo siguiente. Bueno, primero vamos a cerrar todas las figuras, entonces close all, ¿cierto? Vamos a borrar todas las variables, clear all. Vamos a limpiar la consola. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una matriz de ejemplo, una matriz sencillita. Entonces vamos a llamar esa matriz I. Vamos a decir que I es igual y vamos a almacenar los siguientes valores. ¿Listo? En este momento he creado una matriz de 3×3. Vamos a asumir, muchachos, que yo estoy utilizando 2 bits. ¿Listo? Entonces voy a colocar aquí entre paréntesis, como comentario, vamos a asumir que K es igual a 2 bits. ¿Qué pasa cuando yo asumo que el número de bits que se utilizaron para cuantizar la intensidad son los bits? Por eso automáticamente me implica que el valor mínimo de intensidad que yo puedo poner en la imagen es 0 y que el máximo es 3. En total hay 4 niveles de intensidad. ¿Listo? Entonces, vamos a construir un histograma. Lo voy a hacer como script, ustedes después en su casa lo vuelven en función. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recuperar las filas y las columnas de I. ¿Listo? Y posteriormente vamos a recorrer todas las filas y todas las columnas. Entonces vamos a hacer un for I igual a 1, ¿cierto? Hasta el número de filas. For J igual a 1 hasta el número de columnas.
Y ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestro histograma. Pero entonces miren que el histograma yo lo puedo inicializar previamente, ¿cierto? Entonces voy a inicializar ese histograma, lo voy a llamar H, y lo voy a inicializar en ceros. Entonces H es igual a ceros. ¿Cuántas filas puede tener el histograma o cuántas columnas en general? Pues hombre, va a tener tantos elementos como números diferentes de intensidades pueda tener. En este caso va a tener 4, ¿cierto? Porque K es igual a 2. Pues incluso hagamos esto genérico, ¿cierto? Como asumimos que K es igual a 2, digamos K igual a 2 acá. Entonces voy a asumir que esto es un vector columna. Como es un vector columna, entonces voy a tener 2 a la 2. ¿Cómo saco el texto? 2 a la 2 filas y una columna. ¿Listo? Pero quiero que me quede genérico. Entonces esto aquí no va a poner este 2 fijo. Voy a poner K, ¿cierto? Así esto me queda más fácil después convertirlo en una función. Y le voy a poner a esto punto y coma. Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues miren que en cada ocasión yo tengo que ir al elemento de la imagen IJ, ¿cierto? Y ese elemento de la imagen IJ yo lo tengo que utilizar como un índice, ¿sí? Es 2 a la K, sí, tienen toda la razón, disculpen. Dos a la K, gracias Cindy. Entonces, en este momento, cuando yo voy a acceder al elemento IJ de la imagen I, miren que lo que recupero es una intensidad. Pero esa intensidad me va a servir como un índice para direccionar ese vector de histograma. ¿Listo? Entonces, hay un problema, sin embargo. Piensen, por ejemplo, que yo accedo a este elemento. 0. ¿Será que 0 es un índice válido en MATLAB? No, no es un índice válido en MATLAB. Es que tiene que ser, le tengo que sumar 1. ¿Listo? Cuando a mí me puede tomar bebidas acá en la sala. Listo. Entonces, vamos a poner aquí más 1. ¿Listo? Entonces, en este momento esto sí es un índice válido. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a hacer? Mire que esto como índice yo lo tengo que utilizar para ir a la posición de H, ¿cierto? Y sumarle 1 al valor que ya había. ¿Sí? Entonces, yo voy a decirle H en esta posición es igual a esto que ya había más 1. Disculpen, ¿cómo hago aquí? Control B. ¿Cómo hago el copy paste acá, Ángela? Command, ok. Command C, Command B. Sí, entonces, ¿qué le estoy diciendo? Vaya a la posición correspondiente y súmale 1 al valor que ya había. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir esa línea. Entonces, vamos a mostrar la imagen, quitémosle el punto y coma a esto, y vamos a mostrar al final H, que nos muestre H. Bien, vamos a grabar esto. ¿Lo puedo grabar acá, Ángela? Prueba. Digámosle guardar. Bien, muchachos, vamos a correr esto. Y entonces vamos a ver si nuestro programita quedó bien hecho o no. Entonces tratemos de subir esto un poquito. Entonces miren, esta es la imagen, ¿cierto? Esta era la imagen. Es que me dice este histograma. Hay 4 elementos que tienen intensidad 0. Así es cierto. 1, 2, 3, 4. Está bien. Hay un elemento que tiene intensidad 1. Sí, correcto. Hay 2 elementos que tienen intensidad 2. 1 y 2. Hay 2 elementos que tienen intensidad 3. 1 y 2. Perfecto. ¿Sí o no? ¿Está claro? Supongo que yo les dijera, muchachos, quiero que me grafiquen con puntitos este histograma. ¿Qué tendría que hacer? Que me grafique con puntitos este histograma. O sea, yo quiero ver este histograma. Entonces, miren que una forma sencilla que yo podría utilizar es la siguiente. Plot, yo sé que aquí esto van intensidades desde 0, ¿cierto? Hasta, entre paréntesis, 2. Perdón, lo estoy escribiendo abajo, disculpen. Control X, Command X.
Entonces escribamos aquí, pongámosle más bien a esto si quieren intensidades o R, para que sea más fácil. Command X, Command B. Desde 0 hasta 2 a la K, ¿cierto? Menos 1. ¿Listo? Y esto me da un vector fila, así que lo tengo que volver columna. Punto y coma. Y ahora quiero que me grafique R y H y que me utilice, por ejemplo, asteriscos. ¿Listo? Y vamos a crear la figura que no la hemos creado. Entonces digamos que H1 sea igual a figure. ¿Listo? Punto y coma. Y digámosle grabar. Vamos a correr. Y él bota este grafiquito que está acá, ¿cierto? Entonces mire, de la intensidad 0 hay 4, de la intensidad 1 hay 0, de la intensidad 2 hay 2 y de la intensidad 3 hay 3. ¿Se la ven? Perdón, hay 2, disculpen, ¿cierto? Ahí está. Bien, obviamente ustedes pueden generar gráficos más bonitos en MATLAB que muestren las columnas, así como ustedes están acostumbrados. Lo pueden hacer sin ningún problema. A mí realmente me interesa es que ustedes sean capaces de generar este vector y que lo sepan interpretar. ¿Listo? Ya tenemos el histograma. ¿Qué teníamos que hacer para pasar del histograma al histograma normalizado? ¿Se acuerdan? Dividir por elementos. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a hacer que el histograma normalizado lo vamos a llamar P y es básicamente H dividido, ¿cierto? El número de filas por el número de columnas. Pero si ustedes recuerdan, yo aquí lo tengo grabado en M y N. Entonces sería el número de elementos sería M por N, ¿cierto? Entonces M por N. Listo. Dejémoslo así para que nos lo muestre. Grabémoslo y corrámoslo. Entonces miren que en este caso, como es de esperarse, P, ¿cierto? Va a contener números decimales. Ahora, esto es un histograma normalizado, pero realmente nosotros lo vamos a interpretar como si fuera una probabilidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la intensidad, o sea, si yo fuera a apostar sobre cuál es la intensidad más probable que ocurra, yo le apostaría a la intensidad 0. ¿Por qué? Porque hay un 44.4% de probabilidad que el píxel que usted escoja tenga una intensidad de 0. ¿Sí? ¿Cuál sería el más malo para apostarle? La intensidad 1. ¿Por qué? Porque mire que solo tiene un 11% de salir. ¿Estamos? Bien. Miren que, obviamente, cuando yo hago zoom de P, me tiene que dar 1, ¿cierto? Porque la suma de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1. Bien, muchachos, volvamos a las diapositivas. Bueno, Sí. a mí no me quedó muy claro lo que hay con el retorno. Lo que hemos hecho es, bueno, revisamos. Sí. Ajá. Entonces, Zapata, ¿qué estamos haciendo? Primero pensemos qué es I de I y J, ¿cierto? Entonces mire que es exactamente, es un valor de intensidad de la imagen que está en la fila y columna J, ¿cierto? ¿Qué es lo que más hace Zapata? Que ese valor puede tomar, puede ser 0, ¿cierto? Y los índices en MATLAB tienen que ser mayores o iguales a 1, si no MATLAB me está poniendo error. Entonces yo no puedo utilizar 0 como índice. ¿Qué me toca hacer? Sumar de 1. Mire que esto de este pedazo de acá, lo único que todo este pedazo de acá simplemente piense que es un índice. Es que le estoy diciendo, vaya a H en la posición indicada y súmele 1 a lo que ya tenía. ¿Sí? Entonces mire que H tiene 4 valores porque H en última representa la opulencia de cada uno, en este caso de los 4 posibles valores que puede tomar la intensidad, del 0 al 3. ¿Sí? ¿Qué parte no entiende?
Desde que se recuerda. Esta parte de acá es lo de for. Lo que estoy haciendo acá es, yo tengo una matriz, ¿cierto? La dimensionalidad es 2, así que necesito, si la quiero recorrer, tengo que utilizar dos fors, uno para las filas y otro para las columnas. Entonces, yo sé que esto tiene m filas y n columnas. ¿Por qué lo sé? Porque aquí lo calculé previamente. ¿Listo? Entonces, miremos qué pasa, por ejemplo, Luisa, en la primera iteración. Entonces, en la primera iteración, I vale 1 y J vale 1. ¿Listo? Entonces, miren lo que voy a hacer. Lo estoy diciendo, miremos de adentro hacia afuera. Estoy diciendo, vaya la imagen en la fila 1 por 1 a 1. Ah, bueno, pero entonces, si usted recuerda, vamos aquí a la consola, ¿cierto? Que está dibujadita. Esta es la matriz. Entonces, fila 1 por 1 a 1, estoy en el 1. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué le digo? Súmele 1, o sea, 2. Y ahora, ¿qué le digo? Vaya H en la posición 2 y almacene lo que había en H en la posición 2 más 1. Es decir, vaya a la posición 2 de H y súmele el número que había. ¿Sí? ¿Por qué en la posición 2 y no en la posición 1? Porque es que en la posición 1 debe venir el número de píxeles que tiene intensidad 0. En la posición 2 de H va el número de píxeles que tiene intensidad 1. En la posición 3 va el número de píxeles que tiene intensidad 2. Y en la posición 4 va el número de píxeles que tiene intensidad 3. Entonces, básicamente por eso. Si alguien me pregunta, profesor, y si yo fuera a hacer esto en C++, ¿el código sería igualito? No. ¿Por qué no, Saulo? No sería lo mismo porque mire que en C++ los índices sí arrancan en 0. Mire que en C++ yo tendría que quitar este 1 y tendría que quitar este 1. Este se lo tengo que dejar, este hay que incrementar. ¿No? No la veo mucho, pero pregúntame la quitar el recuerdo de acá. ¿Esta de acá? Ah, bueno, lo que pasa es que H es un vector que va a contener el histograma, ¿cierto? Entonces, H va a tener tantos elementos como niveles de gris para tener la imagen. ¿Cómo sé yo cuántos niveles de gris puede tener la imagen? A partir del número de gris que se utilizaron para cuantizar la velocidad. Como yo asumí, ¿cierto? En este ejemplo, la facilidad que se habían utilizado simplemente 2 bits, en total van a haber 4 niveles. Un vector de histograma puede tener 4 elementos. Ahora, es mi potestad crear un vector fila o un vector columna. Sin embargo, es costumbre, cuando usted crea vectores, los crea como vectores columna. Por eso yo estoy diciendo, creo un vector de 4 filas y una columna. Es decir, creo un vector columna que tenga 4 elementos. Y le estoy inicializando en ceros. ¿Por qué? Porque yo voy a construir ese vector poco a poco y voy a ir incrementando, pues va a ir, el concepto lógico es inicializando en ceros. Saulo, ¿podría inicializar ese vector H en unos? Ah, lo tengo desconcentrado, Saulo. Está desconcentrado. Juan Camilo, ¿será que tiene sentido si yo inicializo H en unos, por ejemplo, en lugar de ceros uso ones? No, porque tomaría los valores de No tendría mucho sentido porque yo estaría asumiendo desde un comienzo que al menos hay un píxel de cada intensidad. ¿Sí? Con cada intensidad. Entonces, miren, cuando yo arranco, básicamente estoy diciendo, yo voy a asumir que no hay ningún píxel con esa intensidad nada. Poco a poco, de la manera que voy recorriendo la matriz, voy construyendo ese vector H. ¿Listo? ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta, muchachos? La parte del histograma. Esto me interesa que lo tengan claro porque es como el ladrillito con el cual vamos a construir las técnicas que se llaman ecualización del histograma y especificación del histograma, que veremos yo creo que la próxima clase. Bien, pues vamos entonces a la diapositiva, muchachos. Ok, les decía que uno a partir de las de este histograma normalizado o probabilidad, ¿cierto? De que eso uno puede sacar una serie de estadísticas. Estas estadísticas, por ejemplo, son muy útiles en el reconocimiento de patrones. Si uno quisiera, por ejemplo, caracterizar cómo se ve una falla en un textil, uno lo podría hacer a punta de características estadísticas que salen de un trozo de imagen.
¿sí? Entonces yo calculo básicamente la probabilidad y a partir de esa probabilidad calculo estas métricas estadísticas y con esas métricas estadísticas conformo lo que se conoce como un vector de atributos y ese vector de atributos se lo paso a un clasificador. Ese clasificador me diría si la tela está buena o si la tela está mala. ¿Listo? Bien. ¿Para qué nos sirve también, digamos, la interpretación de esas estadísticas en imágenes desde el punto de vista de realza? Hombre, veamos, hace 15 días, muchachos, que la desviación estándar, ¿cierto?, me daba una indicación de que también se iba a ver la imagen en general, ¿sí? O me podía dar información. ¿Por qué? Decimos que si la desviación estándar era pequeña, la variación de los píxeles respecto a la media iba a ser muy poca. Todos los píxeles se van a parecer mucho. Como todos los píxeles se van a parecer mucho, ustedes van a ver esto como que le hubieran echado líquido, ¿cierto? Como que todo se parece. En la medida en la que la desviación estándar comienza a crecer, los píxeles, la intensidad de los píxeles cambia bastante respecto al valor medio. Y entonces ustedes notan que aquí hay unos negros, que hay unos blancos, y también hay unos grises intermedios. ¿Listo? Bien, eso fue como un repaso, muchachos, de lo que vimos hace 15 días. Ya en este punto, señores, entramos formalmente en el capítulo 3, ¿listo? Que tiene que ver con las operaciones espaciales. Resulta que hay 3 operaciones espaciales para nosotros sumamente importantes en este curso. Transformaciones que dependen de un solo píxel, transformaciones que dependen de una vecindad de píxeles y transformaciones geométricas. ¿Listo? La parte de transformaciones geométricas aquí hace referencia, señores, a rotaciones, traslaciones, cambios de escala, ¿listo? En general todo lo que ustedes conocen como transformaciones afines, ¿listo? ¿Eso ya lo vieron? Eso lo vieron en consideración gráfica, ¿cierto? Pablo les dedicó un buen tiempo en terminar de eso. Bien. Entonces nosotros realmente lo que vamos a hacer aquí es trabajar en forma de estos dos, y ahorita les sale como un repaso muy rápido de esta transformación geométrica, pero realmente nosotros vamos a trabajar sobre estos dos, son los tópicos que ustedes quizás no han manejado. Entonces, ¿en qué consisten las operaciones de un solo píxel, muchachos? Pues básicamente nos vamos a enfocar, vamos a ver las intensidades de la imagen de dos formas, una intensidad de entrada y una intensidad de salida. Si por defecto la intensidad de entrada la vamos a ver en el eje X, la intensidad de salida la vamos a ver en el eje Y. ¿Okay? ¿Por qué aquí voy de 0 a 255? Hombre, porque de fondo se está asumiendo que la imagen ha sido digitalizada con 8 bits. ¿Listo? ¿Por qué la imagen, por qué el eje Y va de 0 a 255? Pues casi siempre, muchachos, no tiene que ser una camisa de fuerza, pero por lo general la imagen de salida no espera que esté cuantizada de la misma forma que la imagen de entrada. ¿Por qué le digo que no es una camisa de fuerza? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la salida no va de 0 a 255, sino que va de 0 a 15? Implícitamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy comprimiendo, ¿cierto?, el número posible de valores de salida. Al final del día, miren que yo después de un procesamiento de ese tipo, yo podría hacer una conversión entera y ya todos los números me quedarían entre 0 y 15. ¿Con eso qué gano? Pues hombre, que ya podría representar esa intensidad con 4 bits en lugar de 8. ¿Sí? Pero digamos que en la práctica, por lo general, estos valores que aparecen de aquí a acá van a ser muy similares a los que aparecen en el eje Y. Bien, ¿por qué se llaman transformaciones? Sí, siempre, muchachos, siempre, ojo. El eje X va a ser la intensidad de entrada y el eje Y la intensidad de salida. Entonces vamos a hacer unos grafiquitos acá. Disculpenme que le haga acá, no va a ser muy lejos para que el micrófono coja. Entonces, muchachos, tenemos una imagen. Listo, vamos a hacer una imagen sencillita. Vamos a poner números 2, 3, 1 y 1. De nuevo asumamos que K es igual a 2 bits. ¿Listo? Entonces miren que los valores de intensidad, ¿cierto? Los R's están restringidos a valores entre 0 y 3 en este caso. ¿Estamos? Vamos a notar que esta es la imagen de entrada,
¿cierto? Como la imagen de entrada. Y vamos a crear una imagen de salida. Entonces, imagen de salida. Miren que la imagen de salida, obviamente, yo puedo asumir una transformación de intensidad que va a tener el mismo número de píxeles y en la misma distribución que la imagen de entrada. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo podemos generar esta imagen de salida. ¿Qué tal si yo les digo, muchachos, que la imagen de entrada tiene una intensidad caracterizada por R, la imagen de salida tiene una intensidad caracterizada, digamos, por, ponemos esto aquí más bien, una intensidad caracterizada por S. Listo. Entonces volvemos acá. S. ¿Listo? ¿Qué tal, señores, si yo hago esto? 0 a 3, 0 a 3. ¿Qué estoy haciendo? Básicamente, miren que en este caso la imagen de salida se divide igual a la imagen de entrada. ¿Por qué? Porque entra 0 y sale 0. Entra 1 y sale 1, entra 2 y sale 2, entra 3 y sale 3. En este caso, la imagen de salida sería 1, 2, 3, 1. ¿Sí o no? Ahora, preguntémonos qué sucede, queremos otra imagen de salida, pero en este caso apliquemos una transformación diferente. Supongamos que aplico esta transformación que está acá. Vamos de 0, ¿sí? Digamos que este punto de aquí es 3, y esto vaya hasta 3, esto va desde 0. Entonces, en este caso, ¿cómo sería la imagen de salida? Pues miren que cuando vale 0 la intensidad de entrada, sale 3, ¿cierto? Cuando entra 3, sale 0. Entra 3, sale 0. Ahora la pregunta del millón es cómo determino yo estos puntos que están acá. Pues mire que yo tengo que encontrar la ecuación que caracteriza esta recta para poder hacerlo. ¿Listo? Vamos a hacer eso. No me explico. Es como yo para encontrar esa recta. Pues a mí me enseñaron, ¿cierto? Yo puedo encontrar que la recta es igual a y x más b. ¿Listo? En este caso yo no estoy usando ni y ni x, entonces escribámosla como se debe escribir, ¿cierto? La intensidad de salida es una pendiente con la intensidad de entrada más un corte. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo encuentro la pendiente? Pues me enseñaron que la pendiente es el delta y sobre el delta x. Entonces, ¿cuál es el delta y en este caso? 3, ¿cierto? ¿El delta x cuál es? 3. Pero hay algo que está faltando, ¿qué me dice? El signo, ¿cierto? Esto tiene una pendiente negativa. Este detalle, si yo no miro, realmente es negativo. Entonces, la pendiente de esta recta es menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el corte? ¿Cómo hago para encontrar el corte? Porque yo puedo escoger alguno de estos puntos. Entonces, tomamos este punto. En este punto yo digo que S es igual a 3, ¿cierto? La salida es igual a 3, cuando la entrada es igual a 0. Entonces, la entrada es menos 1, que es la pendiente que ya encontré, por R, que vale 0 más B. Esto me da 0, luego es igual a 3. ¿Qué quiere decir? Que al final del día la ecuación de esa recta es S igual a menos 1, ¿cierto? Por la intensidad de entrada, que es menos R de una vez, más B, pero es que B es igual a 3. Esta es la ecuación que caracteriza esta recta que está acá. Verifiquémosla. Cuando R vale 0, S vale 3. Efectivamente estoy en este punto. Cuando R vale 3, miren que estoy en menos 3 más 3, 0. Efectivamente estoy en este punto, ¿cierto? Esta ecuación me quedó buena. Listo, entonces ahorita sí puedo venir aquí y llenar los valores que me faltaban. Voy a borrar aquí. Ustedes me van a ayudar. Entonces ahorita cuando yo coloco acá R igual a 2, entonces me queda menos 2 más 3. ¿Cuánto menos 2 más 3? Más 1, ¿cierto? Cuando yo coloco aquí un 1, entonces me queda menos 1 más 3, 2. Miren que en este caso esta es la imagen de salida. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué hacen las transformaciones de intensidad que dependen únicamente de un solo punto? Pues hombre, básicamente yo tengo que ir punto por punto, tengo que aplicar la transformación que me den. ¿Sí? O sea, si me dan esta transformación, le aplico esta. En este caso, señores, ¿cuál fue la transformación que aplicamos? S igual a R, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Recorrimos todas las filas y todas las columnas y le fuimos aplicando, cogimos la intensidad de entrada, la metimos en estas fórmulas y
colocamos el valor en la misma posición pero en la imagen de salida. ¿Se la ven? ¿Tienen dudas? ¿No? Ok, vamos a programar esto en MATLAB. Bien, señores, entonces, ¿perdón? Es una transformación de intensidad. Ajá. Muchachos, vamos a crearnos una funcioncita. ¿Listo? Entonces, abran un script nuevo y vamos a escribir lo siguiente: function. ¿Listo? Mire que esto va a retornar una imagen de salida, entonces llamemos que la imagen de salida sea I2, ¿cierto? Nuestra función se va a llamar transformación de intensidad. Y pongámosle lineal, porque va a ser una transformación de intensidad lineal. ¿Qué debe recibir nuestra función? Debe recibir una imagen I, debe recibir una pendiente M y debe recibir un corte B, ¿cierto? Bien, señores, les voy a mostrar cómo se puede hacer esto de diferentes formas. Lo primero aquí, cúrense en salud, señores, hagan un casting a double, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque es que miren que la pendiente o el corte pueden ser números decimales, ¿cierto? Entonces, de una vez me curo en salud y hago el casting a double. Ahora, ¿qué hago? Entonces, el siguiente paso, lo voy a hacer de la forma lenta primero y luego lo hacemos de la forma rápida. Entonces, encuentro el número de filas y de columnas, ¿cierto? Entonces hago size de la imagen que entra ahí. Y ahora voy a hacer un doble for. Para I igual a 1 hasta el número de filas. Para J igual a 1 hasta el número de columnas. End. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues mire que yo tengo que recuperar R, ¿cierto? Entonces, ¿R qué es? Pues R al final del día es la imagen I en la posición IJ, ¿cierto? Esa intensidad. Ahora, esto lo tengo que multiplicar por la pendiente. Entonces yo hago aquí un por, que se me hizo el por, acá, por la pendiente, y le tengo que sumar el corte, más B. ¿Y dónde almaceno eso, señores? Pues miren que eso lo tengo que almacenar en la imagen de salida I2. I, J. Regálame un segundito, Zapata. Ahora, miren que yo aquí estoy accediendo a I2, pero no lo he creado previamente. MATLAB me lo va a hacer, sí, MATLAB es muy avispadito, pero no es una buena práctica. Entonces vamos a crear I2 antes de utilizarlo en el signo. Entonces, ceros de M,N. ¿Qué me iba a preguntar, Zapata? Ahí no puedes poner esa M, o sea, M más B, la llaman M. Discúlpeme, sí, muy buen punto, Zapata, gracias por ese aporte. Entonces, pongámosle a esto pendiente, ¿cierto? Pongámosle a esto pendiente. Gracias, Zapata, tiene toda la razón. Pendiente, y esto pongámosle pendiente. Listo. Entonces, esta sería una forma de hacerlo, grabémoslo. Grabémoslo ahí otra vez. Y apliquémoslo. Nosotros ahorita tenemos una funcioncita de prueba, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si nosotros utilizamos esa función y se la aplicamos ahí? Venga, coloquémosle comentarios a esto que no utilizábamos. Coloquémosle comentarios a todo esto que ya no vamos a utilizar. Clic derecho. ¿Cómo hago el clic derecho aquí, Ángela? Comment. Listo. Y aquí voy a invocar entonces esta función. Listo. Control C. Command C es que es. Command C. Me vengo por acá. Command B. Listo. Entonces vamos a crear un valor para B y un valor para la pendiente. Pendiente, primero hagamos la prueba más sencilla, ¿cierto? Que es pasarle una función que literalmente me deje la imagen de salida igualita. Entonces vamos a grabar.
y vamos a ejecutar esto. Entonces, vamos a ver cómo nos fue. Efectivamente, ¿cierto? La imagen de salida I2 es igual a la imagen de entrada I. Hasta ahí vamos bien. Hagamos otra pruebita sencilla, ¿cierto? Cambiémosle la pendiente a 2. Corramos esto. Entonces, efectivamente la intensidad se me ha multiplicado por 2. ¿Listo? Si yo quiero que ya la imagen, por ejemplo, no arranque en ceros, ¿sí? Sino que arranque, por ejemplo, en un valor, en un gris medio, en un 128, entonces le sumo 128, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago eso? Pues le cambio el corte. Grabo. Entonces, mire que él va a multiplicar la pendiente por 2, y luego le va a multiplicar la intensidad por 2, que es la pendiente, y luego le va a sumar 128, que es el corte. ¿Sí? Y efectivamente aquí está el valor. Entonces, miremos. Esto por 2, 2, más 128, 130, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, este valor del 3. Esto por 2, 6, más 128, 134. Parece que mi función está funcionando, ¿cierto? Está trabajando bien. Ahora, esta es la forma larga de hacerlo. ¿Sí? Si usted estuviera en un lenguaje de programación que no tiene operaciones vectoriales matriciales, tocaría hacerlo así. Pero vamos a ver una forma en que esto se puede hacer en una sola línea. ¿Okay? Entonces, devolvámonos a la función. Y vamos a comentar esto. Esta parte no la necesitamos. Vamos a comentar esto. ¿Listo? Y esta línea la vamos a modificar. Control C, Control B, Command B, perdón. Bueno, de hecho, este pedazo de aquí a aquí tampoco es necesario. Esto le podemos decir que lo comente también, comment. Y esto lo podemos hacer realmente en una sola línea. Entonces, ¿cómo hago para hacer esto en una sola línea? Pues yo entiendo que I2 e I son matrices. Entonces yo puedo hacer esto. ¿Sí? Miren que en este caso él me va a multiplicar la matriz I por una pendiente, le va a sumar el corte. ¿Okay? Miren que aquí hay algo curioso. Esto es una matriz. ¿Qué es esto, muchachos? Una matriz. ¿B qué es? ¿Una matriz o una escalar? Entonces miren que a pesar de que aquí estoy, digamos, matemáticamente esto no es correcto, ¿cierto? Sumarle una matriz a un escalar a una matriz, pues realmente MATLAB internamente lo que entiende es que usted quiere sumarle a cada elemento de la matriz ese valor escalar. Entonces eso me permite simplificar muchísimo el código. Entonces, vamos a probarlo. Vamos a prueba. No es con punto asterisco, ¿dónde? ¿Acá? Le devuelvo la pregunta. ¿Por qué sería con punto asterisco? Mire que es punto a punto si la pendiente fuera una matriz, pero la pendiente es un escalar. Usted sabe que en álgebra lineal usted sí puede multiplicar un escalar por una matriz sin problema. Entonces no necesita punto. Listo, vamos a probarlo. Entonces vamos a prueba y vamos a correrlo. Entonces, muchachos, miren que obtenemos exactamente los mismos resultados. Entonces, resumen del día, en MATLAB nos ahorramos ese doble for, ¿cierto? Esas instrucciones, encontrar las dimensiones, ¿cierto? Inicializar, todo nos sale en una línea. Prácticamente, ¿cómo sería la pregunta? ¿Es dependiente de los y de lugares? ¿Cómo se representa? Ah, bueno, entonces mire que la pregunta como manera es válida. Mire que inicialmente le estaba asumiendo que estaba utilizando 2 bits, ¿cierto? Aquí la representación va de 0 a 3. Cuando yo hago esto, mire que ya hay un 128. Para que haya un 128 tienen que haber al menos cuántos bits. ¿Con 7 me alcanza? No, necesito 8. ¿Cuánto es 2 a la 7? 2 a la 7 menos 1, ¿cuánto es? 2 a la 5 es 32, 2 a la 6 es 64, 2 a la 7 es 128. Pero resulta que el máximo nivel de intensidad posible es 2 a la, en este caso sería 2 a la K menos 1. O sea, 127, pero no son 128. O sea que en esta imagen se asume que al menos usted está codificando la intensidad con 8 bits. Si está codificando con 8 bits, usted puede ir hasta 255. 255 sería un blanco
Luego 128 es un grisecito medio. ¿Sí? Ah, discúlpeme, usted me está preguntando, ya le entendí, discúlpeme. No, ya le entendí. O sea, usted dice en grafiquito esto cómo se vería. ¿Cómo hago aquí para borrar todo? ¿Selecciono? ¿Puedo seleccionar? Sí, seleccionarlo y borrar. No, profe, con el cosito de borrar, ¿Con este? con la flechita esa que uno borra. No, Ah, ya. el teclado. Perfecto, gracias. Listo, entonces hagamos el grafiquito. Entonces, señores, miren esto. La pregunta de un compañero no es válida, ¿cierto? Entonces, acá trazamos nuestros ejes, este es R, ¿cierto? Esto sería la intensidad de salida S. Y aquí nos quedamos de 0 hasta 3, ¿cierto? La ecuación que estamos aplicando, si mal no recuerdo, es 128 por el independiente. Ah, no, 2, ¿cierto? 2 por R más 128 es igual a S. Entonces su compañero pregunta, ¿hasta dónde voy? Pues yo miro esta gráfica. Lo primero que tengo que ver, muchachos, es la pendiente. Yo sé que este número es positivo, esta gráfica tiene que crecer de esta forma. ¿Cierto? Y el corte es 128. ¿Qué pasa cuando R es igual a 0? Cuando R es igual a 0, esto me da 0, esto me da 128. O sea que esta gráfica arranca por aquí en 128. ¿Qué pasa cuando R es igual a 3? Esto va 2 por 3, 6, 6 más 128, 134. Esta sería la gráfica. ¿Sí? Bien, muchachos. Esto se puede graficar de MATLAB totalmente. ¿Cmo lo haría Zapata? Usted llega y crea un vector. Seríamos aquí, que es más fácil. Usted dice, por ejemplo, R es igual a 0, dos puntos en incrementos de 1 hasta 3. ¿Cierto? Esto es un vector fijo. Luego yo le digo S es igual a 2 por R más 128. Luego le digo plot R como S. Y con estas líneas yo podría generar este gráfico, si así lo desea. ¿Listo? Bien, muchachos, esto digamos como la parte operativa que me interesa que la manejen, pero realmente a mí siempre me interesa más que la parte operativa, que ustedes entiendan. ¿Por qué estoy tomando qué? 128. ¿La R128 lo que habíamos tomado? ¿No fue el valor que habíamos escrito en MATLAB? Sí, creo que sí. Sí, 128 de B. Porque el B fue 128, ese fue el B que escogimos. Me interesa más que la parte operativa, que ustedes entiendan algunos conceptos. Borremos esto. Bien, entonces les voy a hacer una serie de líneas. ¿Listo? Quiero que ustedes me ayuden con la interpretación de las pendientes y los cortes. Entonces vamos a arrancar. Cambiamos de color. Entonces, digamos que esto sea. Digamos que. Esto acá sea. Ok, señor, vamos a arrancar. Entonces, miren,
todas estas ecuaciones son ecuaciones de línea recta. ¿Estamos de acuerdo? Son líneas rectas, disculpen. Quiero que me digan, muchachos, la primera recta que ven allí, qué pendiente y qué corte tiene. Entonces, a ver, le pregunto, Álvaro, ¿qué pendiente tiene? ¿Cómo lo saben? Por lo que no toca el otro eje. Úpale. ¿Qué pasa, Álvaro? Venga, a ver, yo la pongo más complicada, Álvaro. Entonces, vamos con el verde. Entonces, Álvaro, si yo tuviera buen pulso y si él fuera capaz de hacerme esta lineecita sobre esta, ¿ya no tendría pendiente cero? ¿Sigue siendo cero? Esas son de las cosas que ustedes ven. Así como yo le pregunto, ¿usted cómo se llama? Fulanito, convencido. Eso tiene pendiente cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire que independiente del crecimiento en X, no hay crecimiento en Y. El Y es el mismo, la N plana. Son paralelas al eje X. Perfecto, Zapata, ¿cierto? Bien. Esta pendiente, muchachos, es cero. Bien lo dijo Álvaro. Camilo, ayúdenme. El corte, ¿cómo es el corte de esa recta? ¿Es mayor que cero, menor que cero o es igual a cero? ¿No sabría? Carlos. ¿Por qué, Carlos? Porque está por encima de eso. ¿Está por encima de cuál eje? Bueno, del eje Horizontal, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Entonces miren que en este caso tenemos, vamos al rojo, yo voy a sentar acá. Aquí estamos, muchachos, entonces en un caso que tiene pendiente cero, ¿cierto? Y el corte ¿ve? Es mayor que cero. Conde, esta lineacita azul, ¿qué pendiente tiene? Pendiente cero, ¿y qué corte tiene? Menor que cero. Leslie, ¿qué pendiente y qué corte tiene esta recta? La pendiente es cero, es mayor que cero o es menor que cero. ¿Ah? Mayor que cero, entonces Leslie me dice M es mayor que cero. ¿Por qué está tan convencida de eso, Leslie? Porque mire que en la medida en la que X crece, ¿cierto? Que esta variable crece, en la flechita, le vamos a poner la flechita. En la medida que este crece, el otro crece también. ¿Cierto? Es positivo. El corte, Leslie, ¿el corte es positivo, es negativo o es cero? ¿Por qué, Leslie? No, el corte es positivo, mire que el intercepto es positivo. Sí, mire que esto sería un número positivo y esto representa el intercepto. Que en este caso es mayor que cero. Conde, ayúdame con esta. La pendiente es mayor o menor que cero. Mayor que cero, ¿cierto? Entonces M mayor que cero. Conde, el corte, mayor, menor o igual a cero. Menor que cero, ¿por qué, Conde? Porque mire el intercepto donde está, ¿cierto? Está por acá. Pues obviamente B es menor que cero. Listo. Sebastián, ¿cómo es la pendiente y el corte de esta recta? ¿Cómo es M y cómo es B? No, mire que en este caso la pendiente es menor que cero. ¿Por qué? Porque mire cuando yo me muevo de aquí a aquí, mire donde estaba en altura y mire donde estoy en altura ahora. Mire que mientras este crece, este disminuye. Y eso es indicativo de una pendiente menor que cero. ¿Sí o no? ¿Cómo es el corte, Sebastián? El corte, mire que sí es mayor que cero. ¿Por qué? Porque es que mire, estamos aquí, ¿cierto? Bien. Cindy, ¿cómo es la pendiente y el corte en este caso?
La pendiente es menor que 0. Epa. ¿Y el corte? El corte es igual a 0, ¿cierto? Yo no soy muy Es que bueno no graficando. alcanzó, Yo no soy muy bueno graficando, pero la idea era que pasara por aquí. Muy bien, sí, perfecto. Juan Camilo, allá adelante. ¿Cómo es la pendiente del corte de esta? La pendiente suponiendo No, la pendiente no es clara tampoco. ¿Cuál es la pendiente? La pendiente es mayor que 0. ¿Y el corte? a ver si suponiendo que Ah, sí, me quedó perfecto. Da igual a 0, listo. ¿Qué momento por ahí? Ariel, ¿cómo es la pendiente y el corte en este caso? La pendiente es menor que 0 y el corte igual. Y el corte es igual a 0. ¿Listo? Bien. Carlos, ¿cómo es la pendiente y el corte en este caso? La pendiente igual a 0 me dice Carlos, ¿y el corte? es igual a 0 No. Ninguno de los dos, muchachos. Primero, corte, ¿tiene? No tiene corte, jamás corta el eje Y. ¿Listo? Pendiente, ¿cuánto es la pendiente? La pendiente tiende a infinito, porque tangente de 90 tiende a infinito. ¿Listo? Entonces, no podemos hablar de pendiente ahí, ¿cierto? No tiene sentido. Entonces, le pregunto a Zapata, que de forma amable nos ha respondido las dos preguntas. ¿Cómo caracterizo yo esta recta? ¿Cómo hago yo? O sea, miren que yo todas estas ecuaciones anteriores, yo las puedo escribir de la forma S igual a MR más B. ¿Sí o no? ¿Cómo hago yo aquí en este caso? ¿Ya puede? pero igual ahí no siempre es que siempre va a tener el mismo valor. Entonces mire que esta como la escribieron ustedes. Si esto es R, muchachos, y esto es S, podemos acá. ¿Usted qué tendría que decir? Para todos los valores de S, R es igual al valor que yo le haya especificado aquí. Entonces supongamos que yo estoy acá y este valor, por ejemplo, de aquí es, qué sé yo, 2, por decir algo. ¿Sí? Entonces yo diría R es igual a 2 para todos los valores de S. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, mire que en los casos donde no hay intercepto, ¿listo? Usted va a tener esta característica. ¿Listo? Ahora bien, les pongo una pregunta un poquito más complicada. ¿Qué pasaría, señores, si yo hago una recta de esta forma? Igual a 0 para Entonces miren que la forma de escribir la ecuación es la misma, ¿cierto? R es igual a 0 para todo eso. Pero miren que ahí no es que no toque el eje Y, por el contrario. Hay infinitos puntos, ¿no? Sí, no está tocando el eje Y. Entonces, estos casos, muchachos, o sea, estos son relativamente fáciles, ¿cierto? Estos casos son los que se llaman procesamiento de imágenes. Se ocurren con mucha frecuencia. Entonces, en su código ustedes tienen que ser capaces de encontrar estos casos y tratarlos de una forma adecuada. Miren que estos casos no se comportan con la ecuación que venimos manejando. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar acá. Vamos a ver cómo nace ese caso que está ahí. Vamos a seleccionar acá. ¿Cierto? Lo vamos a borrar. Bien, vamos a marcar la piscina. Entonces, miren las siguientes gráficas. Supongan que yo pongo aquí un delta X, este aquí pongo un delta Y. Entonces, ¿qué pasa?
pasa con esta pendiente conforme el delta X se hace más chiquito? Pues miren que progresivamente esa recta comienza a ser esto, hasta que eventualmente queda vertical. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando el delta X no tiende a cero, ¿cierto? Es que esto comienza a generar problemas. ¿Qué me implica un delta X igual a 0? Ya sabemos, delta X igual a 0 implica problemas. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es el delta X? Entonces, miren que el delta X es básicamente, viene de una resta, ¿cierto? Viene del x2 menos el x1. Si esto es x2 y esto es x1, ¿estamos? ¿Qué quiere decir? Mire, si yo le digo delta x igual a 0 implica problemas, y yo digo que delta x es x2 menos x1, pero esto es igual a 0 implica problemas, ¿esto es lo que implica? Que cuando x2 es igual a x1, esto implica problemas. ¿Sí o no? Y ya encontramos una forma de identificar un código cuando vamos a tener problemas. Si cuando a mí me especifiquen la recta, yo me fijo en el x del primer punto y es igual al x del segundo punto, tengo problemas. ¿Estamos? ¿Es claro eso? Bien. Entonces vamos a ver, usted dirá, bueno, pues que empezó a tener una imaginación muy vívida, ¿cierto? Esto realmente de pronto no ocurre. ¿No graba eso? Sí. Bueno. Bueno, entonces quiero que piensen, por ejemplo, qué ocurre cuando usted está digitalizando, cuando usted está cambiando las intensidades de una imagen. Entonces hagamos un ejemplo. Entonces supongo que yo tengo una intensidad de entrada, ¿cierto? Que va de 0 a 255, por decir algo. Entonces voy desde 0 hasta 255. Supongo que yo quiero una intensidad de salida de esta forma. Yo quiero de aquí a acá, esto se haga, pongámoslo por otro. ¿Sí? De 0 a 20. Tenemos que de 20 a 40, esto haga así. Que de 40 a 60, esto haga así. Y digamos que aquí esto salga y me haga esto. Hasta 255. Supongamos que esto es, por ejemplo, 255, esto es 200, por decir algo. ¿Listo? Bien, muchachos, antes que nada, quiero que alguien interprete esta gráfica. ¿Qué le haría esta transformación de intensidad a la imagen de entrada? Entonces, claramente hay diferentes regiones de interés. Está esta, está esta. Entonces, miren, ¿qué me ayuda con el primer pedacito? ¿Qué hace la primera transformacióncita que me hace? Yo me dice Juan Camilo, adelante. Exactamente, entonces miren, todos los valores en la imagen de entrada, todos aquellos valores comprendidos entre 0 y 20 en la imagen de salida van a ser 0, y eso van a ser negros. ¿Estamos? Ahora, todos los niveles de gris que estén entre 20 y 40 se van a escalar de acuerdo con esta regla. Ahora, miren que esto va de 20 a 40. 20 a 40 en una escala de 255 es un gris oscuro. Y miren que esto lo va a mapear de 0 a 200. Miren que lo va a aclarar, ¿cierto? Y estoy expandiendo el rango. Estoy expandiendo el contraste en esta sección, expandiendo el contraste. Ahora, ¿qué pasa con los valores entre 40 y 60? Me los deja en 200. Entonces miren que aniquila la variación de entrada. Todos estos que se le cabe un 42, un 45 por acá, todo va a quedar igualito en 200.
Ahora, señores, miren lo que pasa en este punto. Miren aquí cuando ustedes identifican los problemas. ¿Por qué? ¿Cuál es el x de este punto? 60. ¿Cuál es el x de este punto? 60. Problemas. ¿Por qué problemas? Porque ahí la pendiente tenemos un tiempo infinito, ¿cierto? Entonces, no vale la pena que hablemos de pendientes. Entonces, miren el problema fundamental que nos viene encima. Cuando la intensidad vale 60, ¿qué valor pongo? ¿Pongo 200 o pongo 255 o 255? La respuesta, muchachos, es depende. Entonces, normalmente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si yo le hago esto, quiere decir que toma el valor de arriba. Pero si yo le hago esto, oscuro aquí y más blanquito arriba, entonces toma el de abajo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ahí, no sé, para solucionar un problema como eso, no se podría hacer una comparación entre el delta S y sacar un promedio. No, porque miren, entonces la gráfica que usted estaría aplicando sería diferente, sería algo como poniendo un punto aquí en este no. Usted tiene que tomar en la vida, pues en la vida real, usted tiene que tomar una de las dos valores si el usuario no se lo especificaba. En este caso, si yo gráficamente se lo especifico, yo lo estoy obligando a que me respete este punto. Es decir, a que cuando la intensidad valga 60, la intensidad de salida valga 200. Pero supongamos que yo no le hago eso, sino que le especifico estos dos puntos en negro. Pues al menos, de acuerdo con la física clásica, cierto, la intensidad de salida no puede estar en 2 sitios al mismo tiempo. De pronto cuántica, pero aquí no. Entonces, o está en 255 o está en 200. ¿Quién escoge? Usted como programador. ¿Para qué le diría yo sea consistente? Por ejemplo, digamos que aquí en esta gráfica esto no quedara así, sino que quedara, corremos aquí un momentito. De hecho, lo vamos acá para hacerlo un escalado aquí. Supongo que yo hago esto. Sal. Entonces digamos que usted aquí, este de acá, es 220. ¿Sí? Entonces, si digamos, en este salto de aquí a aquí, usted me escogió este, entonces en este salto de aquí a aquí, usted me tiene que escoger este. ¿Sí? Usted me tendría que escoger este también. Ahora, si por el contrario, usted me escogió el segundo, si usted me escogió este, entonces me tiene que escoger este. ¿Sí? ¿Es claro? Pero nosotros siempre escogeríamos uno de los dos, nosotros van a pasar un punto vacío, porque mi pregunta era... En el código, ¿cómo le pasan un punto vacío? Entonces mire que en el código lo que le puede... En el código lo que le puede pasar al usuario es siempre tome el punto de intensidad que esté más a la izquierda. Perdón, que está más abajo, disculpe. En este caso, ¿qué sería? Mire que eso lo obliga a tomar este y a tomar este. Si la gráfica fuera cayendo, entonces sería el que estaba más allá. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer. En la práctica, ¿qué ocurre? Como les digo, se toma uno de los dos, pero se es consistente en todo el algoritmo. ¿Listo? Bien. ¿Ustedes estarían en capacidad de implementar esto en otro? Profe, una pregunta. Para la idea de los problemas sería desde el caso 1 hasta el caso 2. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es identificar los puntos que le da el usuario, ¿cierto? Usted llegue, revisa los puntos que le pasó el usuario. Usted va y hace una verificación, digamos, como de chequeo, y ve si hay dos puntos que tengan un mismo X. Si hay dos puntos que tengan un mismo X, usted ya sabe que en algún momento va a tener que tratar ese caso diferente. ¿Cómo lo puede hacer? Podría ser eventualmente con un switch, un case, pero más fácil es un if, ¿cierto? Si el X del uno es igual al X del otro, entonces asigne la salida como la salida que tiene el X del primero, por decir algo. ¿Sí? Eso lo puede hacer. Bien, ¿cómo haría un usuario para especificarles esto, señores? Pues mire que el usuario le tiene que pasar un conjunto de puntos, ¿listo? Entonces, vamos a arrancar por el caso más sencillo. Entonces, vamos a entrar aquí.
Miren que el caso más sencillo es algo como este, ¿cierto? Para especificarle esto al usuario que le tuvo que pasar dos puntos, ¿cierto? Un R1 y un S1, y un R2 y un S2. ¿Estamos? Donde obviamente esto es R y esto es S. Miren que el usuario le tuvo que haber pasado un R1 y un S1, un R2 y un S2. Pregunta, ¿cuántos puntos hay y cuántas líneas hay? 2 puntos, una línea, muy bien, Zapata. Ahorita supongamos que yo hago esto. ¿Cuántos puntos me tiene que pasar el usuario? Me tiene que pasar 3 puntos, ¿cierto? Y hay 2 líneas. Entonces noten que siempre va a haber un punto más que el número de líneas. ¿Sí lo ven? ¿Ah? El número de puntos menos 1, ¿cierto? Sería el número de líneas. Bien, entonces mire aquí en este caso cuántos puntos me tiene que pasar el usuario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Estamos? ¿Ustedes qué tendrían que hacer? Hombre, pues el usuario le tiene que pasar R1, S1, R2, S2 y así sucesivamente hasta R8, S8. ¿Cómo le puede pasar al usuario esto? Le puede pasar un vector de R's, ¿cierto? Y un vector de S, o le puede pasar esto junto en una sola matriz, ¿cierto? Están las dos formas. Bien, entonces ¿qué hace usted? Usted básicamente tiene que convertir estos dos vectores o esta matriz de alguna manera en una representación parecida a esta. Ahora, usted a quién le tiene que aplicar esto? Nunca se olvide de su cliente es una imagen, ¿cierto? Esta imagen, ¿usted qué va a hacer? Usted va a coger y va a ver estas intensidades que están acá y las tiene que transformar acá. Entonces supongamos que la intensidad me dio 25, la intensidad de entrada es 25, usted como procesa ese 25, pues usted se viene acá, busca dónde está 25, viene acá y encuentra este valor de salida. ¿Cómo hace usted para determinar ese valor de salida? Tiene que para determinar ese valor de salida, usted tiene que determinar la ecuación de esta recta y aplicarle como R25. Y el S que le botan sería el valor que necesita. ¿Estamos? ¿Es claro, Conde? ¿Cómo la estaba? No sabía cómo sacarlo. O sea, yo lo estoy haciendo aquí. ¿Cómo haría para sacar esto? Entonces, mire, usted tiene los dos puntos. Mire que este punto que coordenadas tiene 20,0. Es el primer punto, este es P1, digamos. Bueno, P1, P2, este es P2, digamos, este es P2. Punto 2. ¿Cuál es el punto 3? Aquí es el que le interesa, lo que le interesa. El punto 3 en este caso sería 40,200. Entonces, de estos dos puntos, ¿usted qué hace? Usted sabe que, bueno, primero, usted se pregunta, ¿tengo problemas? Entonces usted viene y mira el 20. ¿20 es igual a 40? No tengo problemas. Entonces aquí usted encuentra la pendiente y encuentra el corte. ¿Listo? Con la pendiente y el corte, ¿qué hace? Entonces usted sabe que en ese segmento, ¿cierto? R es igual a la pendiente que encuentro, perdón, S es igual a R por R, igual a 20. ¿Cierto? Usted llega y mete este R acá, ¿cierto? Lo multiplica por M, lo suma B, y ese es el valor que tendría que poner en esa misma posición en la imagen de salida. ¿Listo? Parámetros los tengo que dar en cada uno de los puntos. ¿Cómo? Eso lo tengo que dar en cada uno de los. Esto lo tiene que hacer en cada uno de los puntos. Entonces, Conde acaba de tocar un factor indispensable. Señores, ¿será que hay alguna forma algorítmica que yo pueda emplear para hacer esto de forma general? ¿Qué le ocurre? Mire que si a mí me dicen el número de bits, si yo determino el valor mínimo y el valor máximo de la imagen de entrada, ¿cierto? Yo sé todos los posibles valores que puede tomar el. Luego yo puedo recorrer, hacer un for desde ese R mínimo hasta ese R máximo y puedo comenzar a ver en qué segmento cae. Y dependiendo del segmento en el que caiga, calculo la ecuación de la recta correspondiente
y hago el mapeo de todos los puntos que están comprendidos en ese intervalo. Esa es una forma, ¿sí o no? La otra es simplemente ir recorriendo estos puntos. Entonces, yo qué sé, yo sé que la primera recta tiene que estar definida por el primer y el segundo punto, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué sé? En este caso, mire que el R1 es 0 y el R2 es 20. Yo sé que todos los puntos comprendidos entre R igual a 0 y R igual a 20 se van a mapear de acuerdo con esa ecuación. Y mire que yo puedo ir generando un vector de salida de todos los posibles vectores, ¿sí? Esa forma es mucho más general, digámoslo así. ¿Tienen preguntas, muchachos? ¿No? Bien. Anécdotas. Sí. Entonces, normalmente lo que uno le va a pedir al usuario es que le indique los puntos. Ya, no. Le necesita los puntos, se necesita la imagen de entrada. Pero, y también a cuánto le quieren mapear, ¿no? No, porque en los puntos está. Mire que los puntos le indican cuánto lo quiere mapear de salida. La ordenada, si esto es abscisa y ordenada, la ordenada le indica dónde lo quiere mapear. Hay un punto sutil, muchachos, que no hemos tocado, y es, ¿qué pasa si el usuario, por ejemplo, no especifica hasta aquí, es decir, no le especifica esta parte de acá? Mire que en este caso me estaría especificando hasta esta intensidad de acá, pero puede que la imagen de entrada tenga intensidades que están por acá. Por ejemplo, si la imagen ha sido codificada con 8 bits, podría haber caído en este punto de aquí. Entonces, usted tiene que hacer una verificación adicional, y es garantizar que R1 sea menor o igual que el mínimo valor de intensidad de la imagen. Y tiene que verificar que el R, el último R, y el R del último punto, sea mayor o igual que el máximo nivel de intensidad de la imagen de entrada. ¿Sí la ven? ¿Y por qué? Porque es que supongo que el usuario, el primer punto del usuario no es este. No sea este, sino que sea este. Es que pasa, por ejemplo, si en la imagen me trae un píxel con intensidad 13. El programa nos adivina, el programa nos va a mapear eso. ¿Se ve? Ahora, lo mismo. ¿Qué pasa lo que le digo? Si el usuario no le especifica este punto, y digamos que en la intensidad de entrada hay un píxel de la imagen de entrada, hay un píxel que tiene una intensidad de 220. La imagen no lo podría transformar. Lo pasaría igual, ¿no? No necesariamente, o sea, si el usuario le pasó eso es porque el usuario no cayó en cuenta eso y el programa o le debe botar un error, ¿cierto? Diciéndole, vea, su operación no se pudo completar porque los puntos que me pasó no están bien. Ustedes que manejan mejor Photoshop, muchachos, ustedes han hecho un famoso ajuste de curvas, ¿sí o no? Cuando usted hace el ajuste de curvas, ¿dónde arrancan los puntos por defecto? Así, ahora entienden por qué. Y cada vez que ustedes meten puntos, se tienen que meter puntos intermedios, ¿sí? Es por eso que entonces, tienen que verificar, ya saben, que el R1, el primer punto, el R mínimo de la transformación que le especifican aquí, sea menor o igual que el valor mínimo que puede tomar la imagen de entrada. Que el último punto, que el R del último punto, sea mayor o igual que el valor máximo de la imagen de entrada. ¿Por qué máximo? Porque es que mire que si arriba especificaron hasta 255. Pero en mi imagen de entrada hay un 230, pues no hay problema, yo lo puedo transformar sin problema. Grave sería que habiéndome especificado hasta el 255, en la imagen yo me encontrara un 230. No sabría cómo transformar el punto. ¿Sí? Claro, sí. Carlos. Bien, muchachos, este punto aparece con frecuencia en los parciales. ¿Sí? Con frecuencia. Si ustedes me preguntaran por una probabilidad, tiene una probabilidad entre un 60 y un 70% de aparecer en los pacientes. Entonces les recomiendo que lo hagan. ¿Okay? ¿Qué tienen que hacer? Una función que a partir de una secuencia de puntos como esta, pueda transformar una imagen de entrada que le pase el usuario en una imagen de salida. ¿Por qué aparece con una probabilidad tan alta en los parciales? Porque es una técnica supremamente importante. ¿Listo? Esta técnica se llama transformación de intensidad por segmentos lineales. ¿Sí?
nos permite aproximar cualquier función no lineal. Por segmentos lineales. Por segmentos, porque no como por pedacitos, porque cada pedacito es lineal. Bien. Ok. Entonces, volviendo a la diapositiva, muchachos, esta operación espacial de un solo píxel, miren como su nombre lo indica, no tiene en cuenta la vecindad. Yo simplemente voy con un píxel, miro su intensidad, le aplico una ecuación, y tengo el valor de salida como de la misma posición que estaba el píxel, para la imagen de salida. A mí no me importó que dieran los vecinitos de ese píxel para nada. Esa es una de las transformaciones de intensidad. Matemáticamente, ¿cómo la vamos a representar? La intensidad de salida se obtiene aplicando una función de transformación o una intensidad de entrada. Si ven que aquí se llama Z, nosotros lo hemos representado como R. Miremos ahorita unos ejemplos de aplicación específica. Entonces, muchas veces a uno le pasan una imagen cuyo valor mínimo no es 0, cuyo valor máximo no es el número máximo posible que podría tener la imagen, dado el número de bits que se han utilizado para cuantizar la intensidad. Entonces, lo que trata de hacer estas ecuaciones que les presento a continuación es llevar el valor mínimo de esa imagen a 0 y llevar el valor máximo a un valor máximo que le especifique el usuario, la letra K. ¿Listo? En este caso, K sería 255 para 8 bits, aunque en general puede ser un valor diferente de ese. Entonces, miremos qué hace la técnica, qué hace esta expresión. F de XY es la imagen de entrada. ¿Listo? Entonces, en el primer caso, yo voy a crear una matriz temporal, es F sub M. ¿Listo? Este F sub M que está acá. F sub M se obtiene tomando esa imagen original y restándole el mínimo de la imagen original. ¿Cuál va a ser el valor mínimo alfa después de esa operación en esa imagen F sub M? ¿Idea? Camilo, ¿cuál sería el valor mínimo? ¿Cuál es el valor mínimo de F sub M? Sí, el 0, Arango, perfecto. ¿Por qué? Porque si yo los valores los trata de mapear al mínimo. Porque mire que si f de x tiene el valor mínimo de f de x sea 40, ¿cierto? Cuando yo le calculo el mínimo de f de x, me va a botar 40. O sea que a todos y cada uno de los píxeles en f le va a restar 40. Luego se entra un 40, 40 menos 40 es 0. ¿Sí? 40 que era el mínimo, ahora va a ser 0. Luego el mínimo ahora va a ser 0. ¿Estamos? Sí, bien. Entonces, f sub n es una imagen que tiene como valor mínimo 0. Ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a coger y vamos a dividir f sub m sobre el máximo de f sub m. Y pensemos un momentico que vamos a almacenar eso en otra imagen temporal. Pregunta, Arango, ¿cuál es el valor máximo de esa imagen temporal? ¿Ah? Zapata, muy bien, 1. ¿Cierto? Miren que el valor máximo, ¿cierto? Supongo que esta imagen, esta matriz, ya sabemos que tiene que el valor mínimo es 0, ¿cierto? Fm, el valor mínimo es 0. El valor máximo, no sé, supongo que dio 58. Cuando yo divido esta imagen por el máximo de esta que sería 58, el valor máximo que era 58, cuando lo divido sobre 58 me da 1. Entonces pregunta Saulo, esta imagen temporal en este punto que resulta de esta operación, ¿cuáles son sus valores mínimos y sus valores máximos? 0 y 1, ¿sí o no? ¿Estamos? Ahora, con Camilo, cuando yo multiplico esa imagen temporal por K, ¿cuál es el valor mínimo? Valor mínimo. 0, porque 0 por K me da 0. El valor mínimo se conserva, sigue siendo 0. ¿Cuál es el valor máximo, Conde?
K, ¿cierto? Porque antes el valor máximo era 1, cuando lo multiplico por K, ahora me queda que el valor máximo es K. Entonces mire lo que lograron estas dos ecuaciones puestas en conjunto. Me logró mapear el valor mínimo a 0, el valor máximo a K. Que K puede ser cualquier número que le especifique el usuario. Ahora, si yo quiero maximizar, ¿cierto?, la información, digamos, pues yo sé que si tengo 8 bits, por ejemplo, pues lo más lógico es que K sea 255, porque si no me estaría aprovechando todos los niveles de intensidad que están disponibles. ¿Suena? Pero si por ejemplo Zapata me dice, no, pero es que si yo pongo por ejemplo K igual a 255, eso me va a generar, va a implicar que el tono más claro de la imagen sea blanco. Yo no quiero que el tono más claro de la imagen sea blanco, yo quiero que el tono más claro de la imagen sea un gris medio. Yo le digo, Zapata, no use 255, use K igual a 128, por ejemplo. Si Zapata me dice, profe, yo quiero que mi imagen se vea más oscura, entonces K sería un valor más pequeño, por ejemplo, K igual a 50, o K igual a 30, eso le garantizaría. Como arranca en 0, es decir, arranca en negro, ¿cierto? Un día hasta un 30 es un gris bastante oscuro, una escala de 0 a 255. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Quiero, muchachos, que me representen en una gráfica, con una ecuación, una recta de una ecuación, una forma alterna de lograr esto que está aquí. Es decir, quiero que me representen la gráfica de una recta y la ecuación correspondiente de una transformación que tome el valor mínimo de una imagen de entrada, me lo mapea a 0, me mapea el valor máximo de la imagen de entrada, me mapea un valor de K, y que todos los valores entre el mínimo y el máximo se mapeen de forma proporcional. ¿Sí me entendió la pregunta, Lely? ¿No? Mire lo que hace esta imagen. Este procedimiento, los niveles de intensidad de S de la imagen de salida varían entre 0 y K. La primera pregunta es, hágame la gráfica correspondiente a esta transformación. ¿Listo? Y la siguiente pregunta es, olvídese estas dos ecuaciones que utilizan operadores raros, el mínimo y el máximo, y expréseme la ecuación a partir de lo que hemos visto en la clase. No me dejaría eso. Muchachos, quiero que me representen la curva, como estamos haciendo ahorita, que logra que el mínimo de Fs sea 0 y el máximo de Fs sea K. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo sería?
caso en el que, por ejemplo, una imagen sea completamente negra? Esa pregunta es muy valiosa. Miren que en la ecuación anterior, exacto, ese punto, gracias por recordármelo, ese punto es complejo y ustedes lo tienen que tener muy en cuenta. ¿Dónde está? Acá. Miren que aquí hay una división. Cada que ustedes dividen el código, tienen que fijarse mucho que lo que están dividiendo no se torne cero. Porque no pueden dividir por cero, ¿verdad? Entonces, ¿en qué caso esto es cero? Cuando el máximo es cero. El máximo igual a cero, ¿qué quiere decir? Que la imagen, ¿cierto? Tiene unos píxeles que están en negro. O sea, el máximo es negro. ¿No? ¿Verdad? El máximo es cero. Entonces, en ese caso, ¿usted qué puede hacer? Hombre, usted no puede garantizar que el máximo vaya a ser acá. Es imposible. Supongo que usted tiene un plano completamente negro. De hecho, no tiene un plano completamente negro. Un plano constante. ¿Qué pasa solo con un plano constante? Después de que usted hace eso, pone ese plano constante y ahora está el mínimo, pues el mínimo es igual al valor constante. Así que este automáticamente se convierte en un plano negro. ¿Cierto? Y en este punto, el máximo va a ser cero. Y esta división no se puede hacer. Tiene lógica, ¿cierto? Usted no puede lograr que un plano uniforme tenga valores ceros y valores máximos, valores diferentes de cero. No puede. Usted podría especificar llevar todo este plano homogéneo a otro plano homogéneo. Eso lo puede hacer, ¿cierto? Pero todos los píxeles tendrían que tener los mismos valores de intensidad. Yo no puedo decir que este plano homogéneo se me convierta en blanco y luego en negro, de un momento a otro, o en blanco y luego en gris. No puedo, porque es que todos los píxeles son iguales. ¿Estamos? Bien. Los veo un poquito embolatados con la gráfica, así que hagámosla. Creo que les estoy diciendo ya lo que les pedía. Muy fácil. Básicamente, lo que quería era el valor mínimo de I, ¿cierto? Esto sería el mínimo valor, llamémoslo R mínimo, ¿cierto? Y el máximo valor R max. El valor mínimo se mapea a 0, el valor máximo se mapea acá. Automáticamente es claro que la recta que yo quiero es esta. Miren que esta recta es claro. Vamos a sacar varios cosas. Primero, yo automáticamente sé que la pendiente es mayor que 0. En términos generales, yo podría ver a partir de esta gráfica eso. ¿Qué más sé? Que el corte, ¿cómo va a ser? Miren que el corte, ¿va a haber algún caso, muchachos, en el que el corte sea mayor que 0? No. Miren que es menor o igual a 0. ¿En qué caso es igual a 0? Aunque si el mínimo ya era igual a 0. ¿Cierto? Pero en otro caso yo sé que el corte es negativo. Vamos a tratar de encontrar una expresión para eso. ¿Cuál sería la pendiente? La pendiente en este caso sería el delta Y, que está sobre el delta X. El delta X sería el máximo, el R máximo en el R mínimo. Delta X. Entonces esto sería R max menos R mínimo. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo encuentro el corte? Pues yo sé que si la transformación que necesito es de la forma S igual a M por R más B, yo puedo reemplazar en uno de los puntos para encontrar el B. Entonces, ¿qué pasa si yo reemplazo, por ejemplo, en el primer punto? En el primer punto ese vale 0, entonces me queda 0, es igual a N, que lo acabo de encontrar, K sobre R max menos R mínimo, ¿cierto? Esto lo multiplico por R, ese R en este caso vale R mínimo, ¿cierto? ¿Y qué más le tengo que hacer? Le tengo que sumar el corte. Mire que el corte va a obtener el paso de esto al otro lado, ¿verdad? Entonces me quedaría que el corte B, ¿cierto? Sería igual a menos la suma de estos dos términos. K sobre el máximo menos R mínimo por
R min. ¿Listo? Este término sería el B. ¿Estamos? Menos esto que está acá. Luego la ecuación, ¿cómo me quedaría? Voy a borrar esto aquí para poder escribir que no me cabe. Sí, más fácil, ¿cierto? Necesito cambiar porque si no me color. Es decir, la transformación que yo necesito al final del día sería la transformación de salida S es igual a la pendiente que es K sobre R más menos R min, y esto multiplica a R menos RK por R min sobre R max menos R min. Verifiquemos a ver si esto funciona. ¿Qué pasa cuando R es igual a R min? Primero que cuando R es igual a R min, estos dos términos se cancelan y S es igual a 0, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando R es igual a R max? Cuando R es igual a R max, miren que aquí abajo iba a tener un denominador, ¿cierto? Y arriba me quedaría K factor de R max menos R min, ¿cierto? Entonces si R max menos R min arriba sería con R max menos R min abajo, me quedaría acá. ¿La ven? Entonces miren que esta ecuación es una forma alterna de lograr el ajuste de escala que vimos en la diapositiva. ¿Okay? ¿Por qué les enseño esto, señores? Pues lo que les he dicho siempre, me parece que ustedes van a ser ingenieros, tienen que saber el origen de las cosas y no se pueden quedar varados. Esto seguramente se les puede olvidar, pero si ustedes entienden bien su ecuacióncita de la recta, el paso que les hice al lápiz siempre lo van a poder reducir. Sin embargo, esto es muy lógico, ¿no? También ustedes ven simplemente, coja la imagen, reste el mínimo, divida sobre el máximo de esa imagen temporal, y luego esa imagen temporal, multiplícalo para subir la escala. Bien, muchachos, con eso terminamos el día de hoy. Por favor, estudien. Piensen en los proyectos que van a trabajar. Dentro de 8 días, me gustaría pedirle por favor a una de las niñas de preguntas Cindy, traiga papelitos chiquitos del 1 al 30, ¿listo? En una bolsa. Y vamos haciendo la escogencia de los proyectos por ese recuerdo con esa numerito. La idea es que los proyectos no se repitan más de 4 veces. ¿Cómo así, cómo así? Sí, ustedes lo exponen, lo que pasa es que los proyectos, o sea, la idea es que no haya más de 4 repeticiones de cada proyecto. O sea, se da el orden en que se va a escoger. Exactamente, digamos que salió, primero salió Cindy, después salió Carlos, después salió Álvaro, después salió Saúl. Entonces escogieron el primer proyecto. Ya se quemó el primer proyecto, ya no va más. ¿Listo? ¿Sí quiere decir eso? Traigan el orden de los proyectos como en preferencia. ¿Sí? ¿Cuál sería su primera opción, su segunda opción, su tercera opción, su cuarta opción? Sí, por favor, señor. Vale, muchas gracias.